Durante más de un siglo, una vía de tren ha separado Alicante de una parte de su costa. Ahora, con la variante de Torrellano, esa barrera está más cerca de desaparecer y varios kilómetros frente al mar pueden quedarse liberados. Barrios como San Gabriel o Aguamarga han crecido de espaldas a la costa, separados de la playa por una vía férrea que este mismo año, por fin, empieza a tener fecha de retirada. Málaga decidió crecer, y crecer para arriba y hacer su skyline del sur con rascacielos, con torres de más de 20 plantas. ¿Está Alicante preparada para algo así? ¿Vamos a desaprovechar esa oportunidad histórica que nos da? Hoy en Fuera de Guión, aquí en Objetivo Alicante 2050, tenemos a José Vicente Pérez de Todo Alicante y a José Luis Fernández de ABC. Bienvenidos. Gracias. Hola. Gracias. ¿Cómo lo veis? Vamos a la pregunta potente. ¿Qué Alicante queremos construir en este espacio? ¿Es un corredor verde junto al mar? ¿Son nuevos barrios? ¿O es una combinación de ambas cosas que permita crecer sin llenar de hormigón la costa, pero con una perspectiva de futuro acorde y que nos permita competir con ciudades europeas? Pues yo creo que va a ser un poquito de las dos cosas. Es inevitable que la carretera continúe estando donde está la carretera hacia Elche, a menos que haya un obrón y se ponga hacia atrás, pero lo veo totalmente inviable porque ya va a ser bastante inversión quitar las vías de la costa. El proyecto de quitar las vías de la costa es convertirla en una vía verde, una vía de paseo que conecte ese Alicante de Urbanova con el Alicante Central y demás, y darle calidad de vida y una nueva zona litoral a la ciudad. Todo eso conllevará, claro, la idea de edificios residenciales, usos residenciales más allá de Palmeral. Tenemos el problema de la gran fábrica que es Alcoa, la fábrica de aluminio, Aludium, que debería desaparecer de ahí, porque el resto son servicios. Tenemos la UIPO, tenemos Ciudad de la Luz, que podrían ser industrias que podríamos llamar de servicios, nada contaminantes y que serían compatibles con usos residenciales. Pues se podría quedar una zona de alto standing nueva. Porque no, yo creo que el futuro va más allá. O sea, que podemos estar hablando de ver ahí barrios tipo el Pau 5 actualmente, porque, claro, es un obrón, sí, pero ese obrón estaba planificado en las propuestas de planes generales. José Luis, ¿tú recuerdas la conexión que se establecía de la vía Parque entre San Gabriel, que ya está hecha, y, por ejemplo, la rotonda de Ciudad de la Luz? Porque eso podría suponer el traslado del tráfico ferroviario de la costa al interior, lo que decía José Vicente. Sería un obrón, pero ese obrón se puede terminar, está casi hecho, queda la mitad prácticamente. Incluso yo creo que idealmente, pero eso ya sería mucho soñar, alguna vez un empresario de Alicante me lo comentó, no exactamente para allí, sino para la zona de la Esplanada. Yo creo que soñando podrían llegar a la solución de la carretera, o bien hacerla subterránea por un túnel, o bien elevarla, que también estéticamente sería un gancho, un atractivo más para la ciudad. Yo en cualquier caso creo que lo ideal sería que hubiera continuidad entre todo lo que se ha urbanizado más verde en la zona de las antiguas vías del tren, de la estación que ahora es la Casa Mediterráneo, que eso tuviera continuidad. Más que hubiera ahí un salto, un contraste, un cambio con edificios altos. Yo creo que lo ideal sería que fuera más bien algo verde. Y también para Alicante sería el espaldarazo tener tantos kilómetros de costa, digamos, practicable. Aunque la gente ha utilizado tradicionalmente esa playa, pero ya, de hecho, la ciudad tiene 5 playas con Urbanova y esto sería, la verdad es que podría ser un reclamo más para atraer aún más turismo a la ciudad. Claro, o sea, puede ser la prolongación de la playa de San Gabriel, ¿no? Quiero decir, ahí, una vez se quiten las vías del tren y se eliminen esas rocas artificiales que estaban puestas para las propias vías, se nos genera una playa que nos conecta a esa playa con Urbanova. Eso es alucinante. Y yo creo que también esa infraestructura verde se va a prolongar. Pero, ¿qué pasa detrás? O sea, yo me planteo, ¿no? Como decía José Vicente, está la fábrica de aluminio. Una transformación de esa gran industria es, por ejemplo, lo que ha pasado en Málaga. Se quitó toda la parte industrial y, bueno, se siguen conservando algunas partes digamos, que pueden ser patrimonio industrial y se conservan, pero ha empezado a levantar rascacielos Málaga. ¿Estamos perdiendo la oportunidad? O sea, ¿estamos perdiendo la oportunidad discutiendo si un banco tiene respaldo o no cuando va a desaparecer las vías del tren y ahí se puede generar unos nuevos barrios de Alicante impresionantes? Y más teniendo el Palmeral al lado, además, que es otra zona verde. Yo creo que la gran empresa que ha sido históricamente la industria de aluminios,
no creo que fuera demasiado problema, porque de hecho es una industria que ya ha cambiado de propietario una infinidad de veces. Originalmente era Inespal cuando era pública, después fue Alcoa. Es decir, yo creo que esas empresas de gran dimensión no tienen problema en mudarse, en cambiarse, siempre que les convenzan con buenos argumentos económicos, claro, que les den pues un cambio, una mutación, una compensación económica, o otro emplazamiento. No creo que eso fuera demasiado problema. Y casi Claro. es el único obstáculo que quedaría, porque después ya está la EUIPO, que sí que es algo estéticamente atractivo también. Claro, generar esa vía parque en el interior produce una nueva ciudad ahí y eliminar esa industria, yo creo que si le dan un sitio con mejores conexiones, seguramente podría interesarles. José Vicente, ¿qué piensas de la oportunidad de tener ahí un nuevo barrio en potencia? Y bueno, el Palmeral es que además, en el plan general que no se llegó a aprobar, pero sí que se aprobó en el ayuntamiento 3 veces, lo que no se aprobó de manera autonómica en época de Sonia Castedo, establecía que crecer el Palmeral casi al triple de su dimensión. O sea, llegaría a la vía parque donde finaliza actualmente la vía parque de San Gabriel. Claro, yo veo ese sitio con muchísimo potencial para construir todas las viviendas que necesita Alicante, que no son pocas, todo lo que sería crecer con sostenibilidad, con barrios nuevos pensados con calidad de vida, con todos los servicios, con sus centros de salud, sus colegios. Claro que es posible. Y encima tienes el Palmeral, que puedes aumentarlo todo lo que quieras y quitas una actividad fabril como es la de Alcoa, bueno, la del aluminio, qué terreno hay en el interior, en el Pla de la Bayonga, en el otro. Yo creo que sería un buen negocio. Y encima lo conectas, ya te digo, con esas dos industrias que es la UIPO y la Ciudad de la Luz. Creo que podría ser un hub muy interesante porque es que ya casi das conexión con Urbanova y terminas de construir la ciudad y de rellenar esos huecos que quedan en el tejido urbano de Alicante. Es una cosa que se debería de poner en marcha, sí. O sea que podemos estar hablando de un montón de metros cuadrados entre la nueva vía parque, la A79, el frente marítimo nuevo con una nueva playa que se regenere cuando se vaya el tren. Y, ¿por qué no? Podríamos estar viendo también el pasar el tren trama al aeropuerto por ahí. Es un sitio entre el aeropuerto, la UIPO, Ciudad de Claro, la tendría Luz que ir con el y centro. Elche. Además, cerca de Elche incluso y de las autovías. ¿Qué hacemos ahora con la carretera de Elche? ¿La soterramos? ¿Le pasamos por encima para dar una continuidad con lo que sería el nuevo barrio? Eso también debería ser un motivo de estudio dentro de ese proyecto en esa zona que todavía no está puesto. Claro, hay que completar la vía parque. O sea, cuando se llega a San Gabriel, esa vía parque tiene que continuar hasta las rotondas de Ciudad de la Luz y a partir de ahí, pues llegar al polígono de Aguamarga por el interior. Sería un cambio bastante interesante, ¿no? O sea, cambiamos el tráfico al interior, cambiamos el tren aún más al interior y se nos genera una oportunidad ahí como se le generó a Málaga y la ha aprovechado maravillosamente. La verdad es que las similitudes pues pueden ser bastantes. ¿Qué pensáis sobre si Alicante puede construir esas torres? Sobre todo, no por la ley de costas. La ley de costas ya estamos viendo que por ejemplo, en Málaga han podido, pero aquí estaba el Patibel, que al final el Patibel no se aprobó, bueno, se aprobó, pero se tumbó y ahora están sacando un plan de la costa. ¿Puede ser un impedimento? ¿Estamos poniéndonos a lo mejor más trabas a nivel burocrático que puede tener las Málaga? Pues José hombre, yo creo Vicente. que será el criterio político ahí, ¿no? Será el criterio de cada administración, porque si se ha podido hacer en unas ciudades, ¿por qué no se va a poder hacer en otras? Yo creo que la limitación siempre es la distancia a la primera línea de costa, claro. Ahí no se pueden hacer aberraciones como se hicieron en el pasado, pero ahí hay mucho espacio, como estáis comentando, hay mucho espacio hacia el interior y eso podría ser prácticamente la segunda expansión, gran expansión de la ciudad de Alicante, después de la que ha vivido hacia Playa San Juan hacia el sur sería algo casi comparable a esa expansión. Hablamos de miles de habitantes más y de posiblemente también turismo residencial, de gente que venga a temporadas a pasar su vida aquí. Exacto. José Vicente, ¿qué opinas tú de ese plan de la costa que parece una reformulación, por lo que han anunciado, todavía no ha salido en firme, en una reformulación del Patibel? ¿Nos puede llegar a costar ese crecimiento que, por ejemplo, a Málaga no lo ha supuesto? Porque estamos hablando de una normativa autonómica. La nacional, evidentemente, la estatal no se lo ha impedido a Málaga. Yo creo que hay algunos problemas que no sé muy bien cómo definirlos, si de conciencia, de ética o directamente un complejo urbanístico de no levantar
rascacielos, como lo podría llamar, como en Benidorm, Skyline con 40, 50 pisos, en unos lugares que no tienen afectación, creo yo, ni medioambiental ni paisajística en ningún lado, que estaríamos hablando toda esa zona de Alcoa, Ciudad de la Luz y demás. Hombre, obviamente tiene que ser con los límites que impone la línea de costa, pero hacia adentro se podía llegar a arriba del todo. Por ejemplo, en el Parque Central, que se hablaba al principio de levantar pisos de hasta bloques de hasta 30 pisos, al final sí que es cierto que ellos mismos han rebajado las alturas, pero era por un tema urbanístico para que no chocara con las construcciones actuales. En este caso, como es terreno expedito, se podía levantar prácticamente hasta donde se quisiera. Yo creo que no debemos limitarnos por el tema de cercanía con la costa. Cumpliendo los límites, perfectamente podríamos llegar hasta donde se necesite. Exactamente, muy bien traído, la verdad. Es que parece que tenemos en Alicante un pánico a las alturas. O sea, somos la única ciudad que no está construyendo en Skyline cuando tenemos rascacielos. El Gran Sol, el edificio de los representantes, el Riscal. ¿Qué ha pasado? Pero si los estamos haciendo, ¿por qué no los hacemos? ¿Por qué ya nada? O sea, en Renfe justamente se ve que desaparecen. Hasta hay proyectos finales de carrera de la Universidad de Alicante que planteaban un rascacielos al menos ahí en la Plaza de la Estrella. Yo recuerdo que salió en prensa incluso. Y no había ningún problema. Ahora vemos incluso que en las harineras de la avenida de Elche tampoco se llega a las 20 alturas, se queda por debajo. ¿Tenemos miedo a las alturas en Alicante? ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos perdiendo la carrera también por las alturas, por el skyline interesante y atractivo? ¿No queremos densificar la ciudad? ¿Solo queremos consumir terreno pero no hacia arriba? José Luis, ¿qué piensas de ello? Yo creo que es impopular en algunos sectores de la población. Se asocia rascacielos a urbanismo demasiado excesivo, demasiado ostentoso y hay mucha gente, no es mi caso, pero hay mucha gente que el modelo venidor, por ejemplo, no le atrae y prefiere ir a otros sitios. Y entonces quizá yo creo que en la mente de los políticos está pues intentar equilibrar, contemporizar, ¿no? Intentar contentar un poco a todo el mundo, no generarse enemigos, ¿no? Porque incluso los ejemplos que han mencionado de Alicante, las tres torres principales de Alicante, hay mucha gente que no le gustan, no le ven su sentido. Entonces, no sé. Y había otro aspecto que quizá tú conoces más que nosotros, la cercanía de Aguamarga, como hablan también de que es una zona considerada humedales. ¿Eso no limita también el hecho de la construcción cercana o hay suficiente distancia? ¿Crees que hay suficiente distancia hasta allí? Bueno, los humedales de Aguamarga le afectarían más a la segunda pista y yo creo que eso es completamente salvable. O sea, de humedal, no sé hasta qué punto le queda humedad. Pero desde luego que en la parte de la Ciudad de la Luz, de la WIPO, toda esa parte interior entre Vía Parque y A79, no, ahí Hay suficiente no hay distancia. ningún humedal. Sí, 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 ahí no hay ningún humedal. Pues Vicente, ese miedo a las alturas que tiene Alicante, habrá que destinarle un programa segurísimo, porque es algo que ya es alucinante. Aunque sea impopular para determinadas gentes, vemos que Sevilla ha levantado un rascacielos que hasta un propio municipio allí, Dos Hermanas, está levantando un rascacielos, está en proyecto. Ciudades como Madrid, como Málaga, estábamos hablando, Murcia, tienen rascacielos recientes, ¿no? Tampoco es ir al modelo Benidorm en lo que todo tiene que tener más de 50 plantas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora ya se va. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Alicante? Que Murcia las ha podido levantar, Málaga también, Sevilla también, Valencia también, y aquí no, aquí le tenemos un miedo, parece que nos vayamos a caer. Que además es una cosa muy incongruente porque levantar en la altura es el modelo urbanístico que todos los expertos llaman como el más sostenible por cuanto que agrupa servicios, agrupa conducciones, mejor que una construcción expansiva tipo modelo Torrevieja de pareados hasta la misma carretera o modelos americanos. Pues realmente creo que son complejos o inseguridades más del siglo pasado que del actual, porque ya está superado en todos los estudios urbanísticos. Construir en altura es lo mejor que se puede hacer para crear una ciudad. Es cierto que hay que tener en cuenta algunos elementos, no solo parajes naturales, sino también pueden ser bienes de interés cultural que puedan afectar, como en Alicante el Castillo de Santa Bárbara. Vale, te lo compro, pero en esa zona que estamos hablando, donde no hay ninguno de estos elementos, se podría levantar el máximo posible de alturas. Y yo creo que no había ningún problema y no debemos tener miedo. Claro, José Luis comentaba antes, todo esto se asocia
a urbanismo depredador, expansivo y demás. Lo más lejos posible que hay de todo eso. Al contrario, no es crecer a lo ancho, sino a lo alto. Efectivamente. Tendría también unas vistas inmejorables de la ciudad. Impresionante. O sea, la densificación, como bien decíais, es algo sostenible, porque hasta de la Unión Europea ha llegado a decirse y a pronunciarse al respecto. O sea, densificar la ciudad supone que en el menor espacio posible metes más gente y por tanto los servicios son más eficientes y no se consume el resto de terreno. No es algo depredador para acabar con los términos municipales, ¿no? Creo que nombrabas a Torrevieja, creo que Torrevieja ya ha urbanizado el último trocito que le quedaba por urbanizar, ¿no? Hasta ahí llegamos. Bueno, pues nos surge en Alicante una maravillosa oportunidad con esa retirada de las vías, lo que se puede generar de una playa nueva hasta Urbanova, algo que se necesita, y aparte, una oportunidad histórica de poder crecer hacia arriba y desarrollar unos barrios nuevos, potentes, incluso con transporte público como pasarle el tram, que es algo que Alicante no puede dejar pasar, no podemos perder esa oportunidad. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos en el próximo programa de Fuera de Guión Directo. Gracias, hasta la próxima. Gracias.